historia, pues tengo que leerle la historia. O sea, esto no es una revelación de la nada que me salió así, boom, de repente, no. Déjeme decirle la historia de la Navidad. Déjeme contarle la historia de la Navidad. Había un hombre conocido como Nicolás. Y ese hombre Nicolás, en un momento dado, se le llegó a llamar Viejito Pascuero. Ese hombre es Santa Claus, o lo que se conoció como el Papá Noel o San Nicolás. Estos son algunos de los nombres que recibe ese personaje encargado de condimentar supuestamente la Navidad. La historia del origen es mística y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano Nicolás de Myra, quien vivió en el siglo IV. El siglo IV, acuérdense, el siglo va siempre un número después del año como tal. O sea, si es el siglo IV, es el 300 al 399. Esa es la forma como se lee los siglos. Por ejemplo, estamos en el año 2020, o sea, 2020. Los primeros dos números es lo que marca el siglo como tal, más 1. O sea que si estamos en el 2020, se dice siglo XXI. Cuando estamos en el 1980, 1990, 1999, el 19 se añade 1, era el siglo XX. Cuando estábamos en el 1800, 1870, el 18, uno más, 19, era el siglo XIX. Pues el siglo IV es del 300 al 399. Ahí vivió este hombre llamado Nicolás de Myra. Y este hombre vivió en un lugar en Turquía. Y que la fecha posee más de 2000 templos en tributo a él por el mundo. O sea, hay diferentes lugares en el mundo que hay templos preparados para él. Actualmente sus reliquias se conservan en Bari, en Italia, porque cuando los musulmanes conquistaron territorio turco, un grupo de católicos romanos sacó de ahí en secreto la reliquia del santo y se la llevaron entonces para Italia. O sea que esa es la forma como cuenta la historia acerca de los restos de este hombre. De este hombre en el templo que estaba, los musulmanes cuando vinieron, acuérdense, los musulmanes se oponen al cristianismo, pues trataron de destruir todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. La historia cuenta que San Nicolás o Nicolás regaló en secreto, o sea, él era un obispo, acuérdense, él era un obispo de la Iglesia Católica, porque en ese tiempo empezó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no empezó en Pentecostés, la Iglesia Católica empezó cuando la Iglesia de Jesucristo, aquella que fue bautizada por el Espíritu Santo en el tiempo de, si me están escribiendo algo, me lo mandan por acá por Messenger, porque estoy leyendo una historia por acá. Entonces, pues ahí cuando el Espíritu Santo descendió es la Iglesia de Jesucristo. Pero 3 siglos después de la persecución, que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como la base de su imperio, pues empezó entonces el movimiento católico. Pues en ese tiempo un obispo llamado Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a 3 mujeres cuyo padre no tenía los recursos. Cuando cumplieron la edad de casarse, o sea, no tenían la forma de pagar, pues este hombre puso una bolsita de moneda en cada una de ellas. ¿Dónde la puso? Se cuenta que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos. O sea, de ahí es que viene la tradición de que hay un calcetín bien grande puesto en la chimenea. Y ahí es que supuestamente se ponen los regalos, que Santa Claus cuando viene pone los regalos. Pero de ahí es que sale esta historia, donde este hombre, a unas muchachas que no tenían cómo tener dinero, en el momento en que se iban a casar, pues él entraba. Cuando le toca hasta casarse en tal año, pues él entraba calladito por la ventana y ponía entonces las moneditas allá en ese calcetín que estaba secándose cerca de la chimenea. Ahora, los registros indican que la transformación ocurrió en el 1624. Según se consigna que en el siglo XVII, cuando la imagen de Santa Claus, o sea, en el siglo XVII es en el año 1600 y pico, ya después de la reforma, para que usted vea esto, ya después de la reforma pasó en el 1517, pues en el 1600 y pico, ya aproximadamente 100 años después de la reforma, la imagen de Santa Claus llegó entonces a Estados Unidos. En el año 1500 ya estaba entonces 3 cosas en vigor. Estaba la conquista de este lugar, de este mundo, del nuevo mundo. Estaba la imprenta que se estaba estableciendo y estaba entonces la reforma. Pues siendo estas cosas así, la gente entonces empezó a emigrar a estos lugares. O sea que en los años 1600 hasta el 1700 aproximadamente, la imagen de Santa Claus llegó entonces a Estados Unidos procedente de Holanda. País en el que se veneraba a Sinterklaas. De ahí es que sale entonces Santa Claus, Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que trae regalo a los niños el 25 de diciembre. Sin embargo, en 1809, el siglo XIX, el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación de Santa Claus, Sinterklaas, Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento de ese nombre.
Luego el poeta Clement Clark Moore hizo un aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo al líder de ellos, que era ¿quién? Rudolf, o Rodolfo, como se dice entonces en español. En 1863, todavía en el siglo XIX, Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias a Thomas Nast. O sea, la fisionomía quiere decir entonces que ya no era flaquito ni enano, era grande y gordo. Dice que un dibujante que diseñó el personaje para sus tiras navideñas en un lugar, en un periódico, en Harper's Weekly, el periódico semanal de Harper's. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia en los obispos de antaño, o sea, como se vestían los obispos, y sin relación con San Nicolás de Bari, que fue lo que en verdad fue el principio, que ese hombre entraba por la ventana y ponía una monedita. La historia y la celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, Navidad con Santa Claus, con el personaje gordo, barbón y de traje rojo, tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán estadounidense Thomas Nast, sobre la base del poema de Clement Moore. Se cree que su creador se basó en la vestimenta de los obispos de vieja época para crear este San Nicolás, que en este momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira. Entonces, Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. Dígamelo a mí que trabajo en una tienda. A fines del siglo XIX, o sea, a fines de 1890 y pico, a partir de un anuncio estadounidense de Lomen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, que incorporó la tradición del Papá Noel, procedería del Polo Norte. O sea, ya usted ve cómo está evolucionando. Y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. O sea, lo que empezó en el siglo IV, en el año 300 y pico, como un hombre, San Nicolás de Bari, que empezaba a poner moneditas o bolsillos de moneda en casa de 3 niñas, para cuando se fueran a casar tuvieran eso ahí en unas medias que estaban colgando en la chimenea. Posteriormente cambió entonces un poquito más hasta llegar entonces a ser lo que hoy tenemos como el supuesto Santa Claus o San Nicolás. Por lo tanto, este hombre ahora es gordo, barbú, blanca, que viaja en un trineo con unos renos que están al frente transportando a Santa Claus desde el Polo Norte. Fue evolucionando. Entonces, eso sí, en 1930, ya en el siglo XX, la Coca-Cola, y como todos vemos los anuncios, la Coca-Cola adquirió los derechos de este objeto viviente y en sus anuncios publicatorios lo comenzó a utilizar. Hasta esa fecha no hubo una asignación concreta del color de vestimenta de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Eso sí, ya existían algunos acercamientos con el rojo. Aprovechando que este elemento, los encargados del marketing, o sea, de la distribución de estas cosas, de la gaseosa, o sea, de la Coca-Cola en este caso, aprovecharon la oportunidad para vestir al viejito pascuero, o sea, Santa Claus, de color rojo, blanco, tal como lo conocemos el día de hoy. Entonces, la Navidad es una palabra que se deriva del latín nativity, como se dice en inglés, The Nativity Story. Hay una película bien linda en inglés que se llama The Nativity Story, la historia de la natividad, que significa nacimiento. Es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. Hay lugares que, por ejemplo, se celebra en el 24 de diciembre, lo que nosotros celebramos como la víspera de Navidad, ellos entonces celebran el día de la Navidad como tal. En ese momento, los mayores que se vuelven niños y los más jóvenes se transforman en adultos. O sea, ustedes saben que los niños, nosotros somos los niños, nosotros somos los que primero gozamos con esas cositas de los regalos. Lentamente se acerca la noche del trabajo más importante para nuestro querido Papá Noel, según cuenta la historia. O sea que ya el 24, cuando marca 24, ya entonces la noche más importante y más trabajadora que tiene Santa Claus con sus enanitos. ¿Para qué? Con su elf. Con esos personajes para entonces empezar a producir los regalos. Quiero que usted sepa algo. Papá Noel o el supuesto Santa Claus lo ponen como el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente. O sea, lo quieren hacer referir como que el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo oye, el que todo lo siente. Y que tiene el poder para comprar el regalo que sea y estar en todos los lugares a la misma vez. Porque esa misma noche pasa por todo el mundo soltando los regalos. ¿A quién le suena eso? Una tradición bastante ofensiva porque mi Dios no tiene que ver nada con eso. Ahora, en lo que ya se ha transformado en una tradición de siglos, en esta Navidad volverá a recorrer distintos rincones del mundo, también ahora mismo en este año que estamos ahora. O sea que eso sigue para adelante y es una de las tradiciones que más venta tiene. ¿Sabe por qué?
porque se adoptó en el cristianismo. Por eso es que usted ve que aquella parte de lo que estamos hablando el otro día del Halloween, eso va disminuyendo, pero la Navidad es uno de los eventos que todavía sigue bien importante y latente en el mundo entero. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando usted mira esas cositas, el cristianismo mismo se ha introducido tanto que hay veces que celebramos estas cosas sin darnos cuenta de lo que está pasando en ese tiempo, o sea, en esa historia. Estoy contando la historia para que usted pueda conocer la historia. Amén. Es historia, lo que estoy contando todavía es historia. No he puesto todavía nada de la Biblia. Lo que estoy contando es lo que cuenta la historia, que lo celebramos todos los años. Todos los años celebramos estas cosas, así que son importantes conocer de dónde salió todo esto que tanto celebramos y que tanto regalamos a nuestros hijos. ¿Ok? Ahora, nada más con el hecho de yo tener que quedarme callado y no decirle nada al niño de que Santa Claus no existe o Santa Claus no te va a destonar. Es más, llámate a la línea, a ver por dónde va Santa Claus, a ver, vamos a seguir el tracking, a ver por dónde va Santa Claus y cosas como esas. Sabemos que es mentira, sabemos que es mentira. Uno nunca puede olvidar el punto más importante que tiene que ver con la Navidad, que viene siendo, si en algo se relaciona, es con el nacimiento de Jesucristo. O sea que no se nos puede olvidar jamás y nunca eso. Hay una historia también que es, ya le dije entonces cómo es que viene esto. Fue de una tradición del paganismo donde según se cree, esto viene del paganismo, ¿sabes? Todo esto viene desde antes. O sea que la celebración que hoy conocemos como Navidad, el día 25 de diciembre, esto viene del paganismo. ¿Qué cuenta la historia también acerca del día que se estableció? Porque el catolicismo adoptó esa tradición y esa festividad pagana y la introdujo como el Halloween a una festividad cristiana con el Día de los Santos. Ay, qué lindo suena como los santos. Pues la Navidad, qué lindo suena, que tiene que ver con Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo. Así que se adoptó en un momento dado como el cristianismo para que el cristiano se involucrara no en las festividades paganas, sino en las festividades cristianas. Pero esto viene del paganismo. Chequense esto. Viene del paganismo, ¿por qué? Porque cuenta la historia que un hombre llamado Nimrod, y esa historia está en la Biblia. Digo, no es la historia como tal de lo que vamos a estar hablando ahora, pero los nombres sí están en la Biblia. El nombre de Nimrod está en el libro de Génesis capítulo 10. Es un descendiente de Noé por medio de Cam. Cam, en un momento dado, tuvo un hijo llamado Nimrod. Nimrod es el que creó Babel en la torre de Babel. En el capítulo 11 del libro de Génesis. O sea, que ese hombre sí existió. Ahora, lo que cuenta la leyenda es que Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis, semidiosa. Era una diosa. Semiramis era una semidiosa, la cual tenía poderes de deidad. Y se creía que Nimrod, también adoptando esa mentalidad, pidió entonces la adoración. Nimrod y Semiramis se casaron, no tuvieron hijos, pero de repente cuando Nimrod muere, esa mujer Semiramis tuvo un hijo de una manera milagrosa. De un milagro donde en un momento dado recibió entonces el poder de poder entonces concebir a un niño milagrosamente. ¿A qué le suena eso? Ya usted sabe a qué le suena eso. Hay muchas figuras, muchos retratos, muchas esfinges, donde tienen a Semiramis con el niño suyo, nacido milagrosamente en sus brazos. ¿A qué le suena eso? A María con el niño Jesús en sus brazos. La misma figura que tenemos hoy en el mundo, te digo tenemos, no solo los cristianos, sino el catolicismo en el mundo entero, es a María con el niño Jesús en los brazos, como estaba antes Semiramis con el niño nacido, conocido como Tamuz. Ahora, Semiramis con Tamuz están entonces en esa figura como María con Jesús, porque Tamuz fue supuestamente nacido milagrosamente, como Jesús sí fue nacido milagrosamente, pero es una adaptación al cristianismo, y de ahí entonces que sale toda esta mentalidad. Ahora, según se cuenta, el niño Tamuz nació el 25 de lo que conocemos hoy en día como diciembre. O sea, según los cálculos del calendario gregoriano, el evento que supuestamente sucedió, el nacimiento de ese niño milagrosamente llamado Tamuz, nació entonces el 25 de diciembre. Y ahí empezó entonces la celebración del día 25 de diciembre. Ahí fue que empezó toda esa historia. Y por lo menos eso en resumen de lo que está pasando. De lo que está pasando en el día, de cómo empezó Santa Claus, de cómo empezó lo de los regalos y cosas como esa. No voy a entrar en el arbolito, ni en lo otro, ni esto. Yo tampoco soy tan estricto en cuestión de, ¿cómo se llama eso? Radical, en cuestión de que si usted quiere decorar, se quiere vestir de rojo. Eso, la festividad navideña es una de las mejores que yo encuentro. Es una de las más lindas que yo encuentro. Aunque yo sé que es una festividad, ¿cómo se llama? Que se les ha olvidado a la gente el verdadero significado que es el nacimiento de Jesús, pero es un momento familiar, es un momento de compartir con la familia, y a mí eso yo se lo dejo a Dios, que sea Dios el que le dé convicción a cada persona. Yo no
no decoro nada, pero si usted me invita a su casa a tomarnos, qué sé yo, cualquier comida, lo que sea, yo me siento con usted lo más tranquilito y le digo, mira, qué lindo está ese arbolito, me gusta ese color blanco que la pintó, o el color blanco que lo escogió. A mí no me molesta, de verdad. He llegado al punto en que yo dejo esas cosas en las manos de Dios y creo que usted y yo nos podemos sentar a comer y nos podemos sentar a compartir y sin ningún problema con eso. La festividad navideña para mí es una de las más lindas que ha habido, es una que trae paz, una que trae gozo, no antes sino ahora, porque en la prisión era una de las más tristes que yo tenía. Porque yo no quería que llegara la Navidad. Déjeme contar una experiencia para que usted vea esto acerca de la Navidad. Una de las cosas que yo aprendí, que yo pasé en la prisión, era que en la Navidad, el momento de Navidad, yo no quería escuchar nada de Navidad, ni siquiera canciones cristianas navideñas, nada, nada. De Cristo es la Navidad. Manuel Estalí, póngalo ahí, es más poca, ponlo ahí en el CD. Y el mundo lo desengañó. O sea, yo no quería escuchar nada que tuviera que ver con la cristianidad, o perdón, con la Navidad. ¿Por qué? Porque me recordaba los momentos con mi hijo que tenía 5 años cuando yo caí preso. O sea, yo no quería escuchar eso. Lo único bueno que tenía la Navidad en la prisión era la bolsa grandota así de regalos que me daban. Era una bolsa de galletas, de dulce, chocolate, de cuanta cosa. Y nosotros nos poníamos como niños chiquitos a abrir los chocolates, los dulces y cosas como esa. O sea que me encantaba esa partecita de coger los dulces, las galletas y decirle que mira, tú tienes esta galleta, ¿te gusta? Toma, dame esta paleta, te la cambio por aquello. O sea, parecíamos niños chiquitos. Y llegó el momento en que yo contaba mis años de cárcel en las bolsas que me daban y decía, me faltan 8, me faltan 7, me faltan 2, me falta 1. Esta es mi última Navidad en la prisión. O sea, era una cosa que en la cárcel no me interesaba solamente la bolsa grandota de dulce, que cada vez se hacía más pequeña. Parece que a medida que iban los años pasando, más pequeña se volvía la bolsa. Pero eso era la forma como yo celebraba la Navidad allá adentro. Yo no quería escuchar nada de Navidad. Pero ahora me doy cuenta que es una de las festividades más lindas que yo puedo encontrar. Eso es mi personal y propio entendimiento y mi propio razonamiento, porque yo sé dónde estoy parado. Ahora, le estoy contando la historia de estas cosas, pero hay otra festividad que va mano a mano, y máxima en Puerto Rico. No sé si también en Colombia lo hacen, si hay alguno de los que están en Colombia que me pueda decir, o en México lo hacen, no sé, pero es el Día de los Tres Reyes Magos. Es una festividad que nosotros como puertorriqueños seguimos más allá. Nosotros seguimos hasta ahí, hasta los Reyes Magos, y después vienen las octavidas, que eso es otra cosa más. El puertorriqueño goza y disfruta cuanta cosa. El puertorriqueño, si lo dejan, también celebra el Día de los Pasteles con ketchup también, si lo dejan también. Así que eso es otro idioma ahí, de los pasteles con ketchup. Pero déjeme entonces decirle esto un momentito. Amén, gracias Carmen. Eso es. Estamos aquí desde Venezuela. Carmen nos está saludando. Es que me encanta, Carmen, de verdad, me encanta compartir con todos ustedes, sinceramente. Y saludos desde aquí de Puerto Rico hacia Venezuela en el nombre del Señor. Déjeme entonces leerle ahora la historia acerca de los tres Reyes Magos. Déjeme contar esta historia acerca de los tres Reyes Magos. Y esto es bien importante, el poder entonces uno ver esta historia de los tres Reyes Magos que va junto, mano a mano. Todavía estoy en la historia, todavía no he contado lo de la Biblia y me queda bastante material. Ahora, la historia de los tres Reyes Magos comenzó el 6 de enero. Hay sitios que lo celebran el 5 de enero. Entonces, en Latinoamérica se celebra mayormente el día 6. En Europa y en otra parte del mundo, pues se celebra el Día de los Reyes Magos otro día más, que viene siendo el día 5. Entonces, en este día, los Reyes Magos es una festividad donde se cree que el niño Jesús fue visitado por tres Reyes Magos, como signo de reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el Rey y el Salvador de la humanidad. Por lo menos en esa partecita pues tienen algo correcto. Lo que dice la historia es que ese Día de los Reyes Magos se celebra el día en que tres Reyes Magos vinieron a reconocer como el mundo entero pagano de que Jesucristo es el Rey y el Salvador. ¿Por qué tres Reyes Magos? Según se cuenta, ¿por qué? Usted póngase a pensar, la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla, que vienen siendo los chinos. Cuando Noé salió del arca, habían tres hijos de él, Sem, Cam y Jafet. De ellos tres se pobló nuevamente la tierra entera. Pues reconocido entonces como que tres vinieron hacia donde estaba el niño que había nacido, y entonces le ofrecieron regalos reconocidos. La humanidad entera reconoce que Jesucristo es el Rey y el Salvador de toda la humanidad. Eso es lo que se celebra entonces en el Día de los Tres Reyes Magos. Ahora, de que sean tres, eso es otro punto. Esa es otra historia. De que por qué son tres, esa es otra historia también. De que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, ya mismito le voy a decir por qué salieron esos nombres y cómo salieron esos nombres. Pero eso lo haremos más adelante. Estoy solamente contando la historia acerca de esto. Esta fecha tiene un significado muy especial en países como España, por citar algunos, en que los niños suelen recibir regalos, como los tres Reyes Magos trajeron entonces al niño Jesús un regalo
pues los tres Reyes Magos le traen también entonces a los niños regalos en esa noche. Y la familia pues aprovechan, como todos nosotros lo hacemos, para reunirnos y compartir la tradición de lo que se celebra entonces en ese momento, que es una galletita de los Reyes que se celebra entonces de esa manera en ese día. Ahora, los Reyes Magos, de acuerdo con la tradición de la Iglesia católica, por supuesto, los tres Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Se dice que fueron tres visitantes extranjeros que tras el nacimiento del niño Jesús acudieron desde otros países para rendirle honores y entregarle obsequios. Entregarle obsequios al niño Jesús. De una gran riqueza simbólica como el oro, la mirra y el incienso. ¿Por qué? Porque para ese tiempo estos tres regalos tenían que ver con los reyes, con los que se relacionan estos tres símbolos, que son personas y hombres de poder, donde son posiblemente monarcas o reyes de naciones del oriente al Mediterráneo, y que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del hombre y de la naturaleza, esforzándose especialmente para mantener el contacto con Dios. Por tradición, en algunos países los tres Reyes Magos forman parte del pesebre junto al niño Jesús, y le voy a demostrar hoy que los Reyes Magos no estaban en el nacimiento de Jesús, fue 2 años después, pero eso ya mismo lo vamos a tocar. Lo que le estoy tocando solamente es la historia de lo que se celebra en esta temporada y de dónde nació todo eso. Ya le hablé de Navidad, ya le hablé de Santa Claus, ya le hablé de los regalitos. Aquí va a colmo también en esta historia, tiene que ver con los tres camellos, donde se le regala entonces a las personas el regalo, pero la persona tiene que dejar, o el niño tiene que dejar una cajita con bastante pasto para que el camello venga y se lo coma. Ya nada más eso, igual que el gordito Perú Barbú con el regalito que viene para acá, es una mentira. También los tres Reyes Magos entonces es una mentira cuando le decimos a los niños. Ya nada más con eso tiene algo malo. Eso para mí. Y a veces decimos como cristianos, no, eso es algo inocente, que el niño aparezca solo, o que el niño simplemente caiga por su propia mentalidad. Yo estoy ahí, sí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si le miento en cuanto a los tres Reyes Magos, de que vienen de Oriente para traerte un regalito en el día de los tres Reyes Magos, y te miento de que aquel gordo que es barbú, que tiene como un bolso bien grande, que todo lo ve, que todo lo sabe, que está en todo lugar a la misma vez, y que todo lo puede, entra por una chimenea, cuando yo no tengo chimenea por ningún lado, estoy mintiéndole al niño. Le estoy diciendo entonces que el cuento o la historia del niño Jesús que nació en un pesebre también es mentira, porque ambas festividades se relacionan con el nacimiento de Jesús. O sea que si el gordito aquel está en esta temporada y es mentira, y los tres Reyes Magos también son mentiras, pues el niño Jesús también es mentira. Ese es el peligro que lleva a cabo entonces este tipo de historia cuando son mentiras y se la contamos a nuestros niños, a nuestros nietos, como si no hubiera pasado nada. Ahora, hasta el año 474, o sea, el siglo V, aproximadamente, los restos de los reyes estuvieron en Constantinopla. Aparentemente, los restos de los tres reyes estuvieron entonces en Constantinopla. Posteriormente fueron trasladados a otro lugar en Italia. Ahora, los tres Reyes Magos, en el Evangelio de Mateo, donde único se hace referencia a estos magos. No son reyes, son magos. Pero ¿dónde sale la palabra reyes? Ya mismo te lo voy a decir. Dice, quienes tras seguir una supuesta estrella, que no es una supuesta, era una estrella, era la estrella de Belén, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, al que finalmente logran encontrar tras ser guiados por dicho cuerpo celeste, o sea, por estrella. Otro evangelio apócrifo, que eso es una historia diferente, cuenta que eran de Babilonia, las personas llegaron con 3 legiones, o sea, una legión de soldados de Babilonia, una de Persia y otra de Asia. ¿Qué quiere decir con eso? Que eran 3 Reyes Magos, pero en sí era porque venían de 3 lugares, de Babilonia, de Persia y de Asia. Esa es otra historia más que cuentan por ahí. Ahora, déjenme buscar un poquito más acá acerca de esto. Entonces dicen, en algunos países se celebra el día 5, en otros países se celebra el día 6. Pero la tradición señala que los regalos de la Navidad a los niños no se les trae por Papá Noel, sino por los Reyes Magos. O sea que hasta ellos mismos están en guerra. No son Papá Noel, son los 3 Reyes Magos los que verdaderamente traen estos regalos. En algunos sitios Papá Noel es más importante que los 3 Reyes Magos. En otros sitios en Centroamérica, en Latinoamérica, los Reyes Magos son más importantes que Papá Noel. ¿Saben? Por eso es que se regala el mejor regalo acá y un pequeño... O al revés, perdónenme, que sonó la alarma, no sé ni por qué tenía la alarma para esa hora. En serio, por lo guineo. Entonces, ok. Entonces, se celebra entonces en ese momento. Ahora, hubo otro momento dado en que entonces fue un papa, el Papa León, que fue el que entonces estableció, ya estoy aquí con ustedes. Ahí fue un papa que fue el Papa León, que fue el que entonces estableció los nombres y el día en que se nació. Chequéese esto para que usted vea esto.
En el siglo III se estableció que fueron reyes por los regalos que eran caros y por lo tanto tenían que entonces ser personas pudientes para traerlo. Ahora, a veces creían que eran 12, otras veces creían que eran de 3 lugares, como les dije ahora, de Babilonia, de Persia y de Asia, porque venían del este. Gracias. Venían del este, lo que pasa es que estoy viendo que si quechu y qué sé yo ni qué, pero Dios les bendiga. Vale, damos que enfoque yo para el nombre del Señor. Pues chequense esto, otro más. Empezó a usarse los nombres en el siglo VI, del 500 y pico para adelante. En España, allá para el siglo XIX, o sea, para los 1800 y pico, se inició entonces tal celebración. Y en 1866 fue que se celebró la primera cabalgata de los 3 reyes. O sea, que venían de Persia, de Babilonia y de Asia. Por eso es que dice que venían del oeste. Del este, perdón. Pero fue en el siglo V que el Papa León I dijo oficialmente que eran 3 y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, ahí fue que entonces se estableció esta parte. Pero ¿por qué 3? Como le dije ahora, porque eran 3 regalos: oro, incienso y mirra. Que vino entonces, según la Biblia en el recuento, vienen entonces estas 3 personas, por lo tanto pueden haber sido 3. Como le dije, representando las 3 razas de la humanidad. Representando los 3 lugares que vinieron entonces del oriente, que fueron Persia, Babilonia y Asia. Representando entonces otras cosas más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 3 tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque 3 cosas fueron creadas en el universo y todas las cosas fueron creadas por un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creó un universo que tiene que ver con el espacio, el tiempo y la materia. El espacio también se compone por 3, que tiene que ver con pasado, presente, perdón, el tiempo tiene que ver con 3, que es el pasado, presente y futuro. El tiempo de pasado, presente y futuro. El espacio, que tiene que ver con lo mismo, con 3 cosas más: alto, largo y ancho. La materia también, el gaseoso, líquido y sólido. Todo fue creado por átomos y el átomo está compuesto por 3: neutrones, protones y electrones. Y fuimos nosotros creados del polvo de la tierra un ser humano de 3 formas: espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros somos el alma, y el alma está compuesta por 3: la mente, la voluntad y las emociones. O sea, todo fue creado por 3. Por lo tanto, si 3 personajes vinieron delante de Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, pues le ponen siempre un simbolismo con una numerología, pensando entonces que es lógico pensar que es el número 3, pero no necesariamente es el número 3. Primero lo voy a empezar explicando acerca de los Reyes Magos. ¿Por qué de los Reyes Magos? Porque la primera celebración en nuestro año no es Navidad. Nuestra primera celebración en nuestro año es el Día de los Reyes Magos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Por eso mismo, porque son 3 Reyes Magos que vinieron en enero, según se cuenta ahí. O sea, fue enero, y enero viene antes que diciembre. Por lo tanto, vamos a empezar entonces para leer la historia, acerca de esa historia, acerca del nacimiento de Jesús, pero con los 3 Reyes Magos. Para eso hay que irnos a Lucas un momentito. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Yo no sé si terminaré a las 9:30, pero si me tengo que correr por lo menos unos 5 o 10 minutitos, nos vamos a correr un poquito para allá. Pero vamos entonces a ver en Lucas capítulo 2. Recuérdese esto. Cuando María recibe la visita del ángel Gabriel, ya Elizabeth había recibido la visita. Quiere decir entonces que ya cuando se le aparece a este hombre, a María, se le aparece en Gabriel y le dice: tu prima Elizabeth ya tiene su 6º mes. Por eso entonces ya esta muchacha María se va. Y cuando María se va, entonces ella está ya 3 meses. Cuando regresa, ya María tiene 3 meses de embarazo. José, según la historia de Mateo, que la vamos a leer ya mismo, vamos a leer la historia navideña en la Biblia. Y la vamos entonces a explicar proféticamente hablando, o sea, con profecía. Chequense, ya le conté la historia. Ahora vamos a contarlo bíblicamente hablando, empezando por los Reyes Magos. Entonces, en ese momento, cuando llega el punto en que María se va, está desposada con José. Y dice la Biblia que no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella hasta tanto no dio a luz a su hijo primogénito, conocido como Jesús. O sea que él la tenía virgen. Y cuando ella se va para allá, hacia los campos, y regresa, tiene 3 meses. Y muchas veces hablamos de la fe que tenía María, la fe que tenía Elizabeth, la fe que tenía Abraham, pero ¿y la fe de José qué? Porque uno dice, no, es que era profecía. No. Ahora que lo vemos para atrás, sabemos que era profecía. Pero poniéndonos en los pantalones y en los zapatos de José, que me digan a mí que mi esposa acaba de quedar embarazada cuando yo llevo en la guerra 2 años. Imposible.
imposible que yo pueda decir si es verdad. Eso es del Espíritu Santo, ¿sabe? Eso tiene que haber sido una revelación. Por eso es que Dios escogió a José, porque posiblemente era el único que iba a creer esa parte. Así que vamos entonces a la historia, según lo dice acá, en el libro de Lucas, capítulo 2. María se va y cuando María regresa, José entonces la recibe. Por eso es que la Biblia dice en Mateo que José, pensando secretamente en dejarla, ahí se le aparece entonces el ángel. ¿Por qué? Porque esta muchacha se fue virgen y regresó entonces embarazada. Lógica humana, el proceder de la vida es que tiene que haber algo más que un simple saludo, más que un simple beso. Por lo tanto, ya entonces él, sabiendo cómo es, que no es por lo de la historia de las avispas, pues entonces ya él sabe cómo es, que no es la cigüeña. Él sabe entonces que aquí pasó algo más allá. Esto me huele, como dicen por acá, a peje maruca. O sea, esto huele raro, esto huele como, esto en inglés dicen, esto huele fishy, esto huele como a pescado. Así que cuando de repente usted se pone a mirar la historia, entendemos entonces a José y con su mentalidad de dejarla sola, porque la ley decía que si él la acusaba a ella de adulterio, porque aunque estaban comprometidos, se habían casado, ellas eran esposos y esposas ante la mente de la sociedad y la mente de Dios, aunque no se haya consumado el acto, porque ya estaban casados supuestamente. ¿Sabe? Mientras estaba ese compromiso, ya estaba ahí. Por lo tanto, él, para no infamarla y que la apedrearan, él tuvo entonces en su mente de irse y dejarla solita para que nadie se enterara que ella había hecho un acto aparentemente. Y el Espíritu Santo, sabiendo que esto pasaba, le aparece entonces un ángel y dice: José, tranquilo, papá, yo te entiendo, brother. O sea, si fuera en Puerto Rico, el ángel decía: chico, brother, yo te entiendo, mano. Yo te entiendo, verdaderamente, mira, es más, yo entiendo tu proceder, papá. Yo entiendo tu mentalidad. Yo sé lo que estás pasando. Pero tranquilo, porque esto es obra del Espíritu Santo. Y José, siendo un hombre temeroso de Dios, entendió lo que Dios le estaba enseñando. Entendió la revelación. Tiene que acordarse para que se cumpliera la profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un niño. Hombre. Ok. Dará a luz un niño. Él entonces recuerda la profecía porque era un hombre temeroso de Dios y un hombre conocedor de la palabra y obediente. Por lo tanto, él entendió que sí era verdad, esto era de Dios, esto era de parte de Dios. Y entonces recibe a su esposa María. Pasando entonces al capítulo 2, mira lo que dice acá. Dice entonces el capítulo 2: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Por qué Lucas pone Augusto César? Para que en la historia usted se vaya para atrás y vea cuándo fue que existió Augusto César. Augusto César existió después de Julio César. Después vino Augusto César. Después vino Tiberio César. Después vino un montón de Césares más. Pero para que usted lo ponga en la perspectiva correcta, puede entonces saber en qué tiempo, para qué año fue que entonces existió Augusto César, para que usted sepa en qué año murió y entonces pueda relacionarse con este censo. Así que dice entonces así. Dice que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vete a Siria y busca entonces la información acerca de Cirenio. Y dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. Tenía 3 meses cuando ya fue hacia su casa, se volvió a su casa. Entonces dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Entonces dice: la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces dice, aconteció que se llegó el momento de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Punto. Ahí hay un punto clave. Primogénito quiere decir su primero. Al decir su primero quiere decir que hay un segundo. Yo no puedo decir tengo mi primera casa si no tengo una segunda, no tengo un primer carro si no tengo un segundo carro, tengo un primer hijo si no tengo un segundo hijo, o tengo la posibilidad de comprarme otro hijo, de tener otro hijo, comprarme otra casa, o comprarme otro carro. Si hubiera sido unigénito, es el único, la única que tengo y la única que tendré. Pero en este caso está diciendo mi hijo primogénito, o sea, su hijo primero, después tuvo más hijos. Ahora, eso tacha completamente la creencia que María se quedó virgen para siempre. Ella tuvo más hijos. De hecho, Mateo capítulo 12 también lo menciona. Y dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un mesón? Un mesón es un tipo de motel. No un motel como lo vemos nosotros hoy en día, con la mente lujuriosa, con la mente completamente perversa, sino que un motel viene siendo como un hotel, pero un poquito más barato. Pues el mesón estaba eso. ¿Por qué el mesón no había lugar para ellos cuando los mesones siempre tienen lugar?
La razón era porque hay 3 festividades grandes que se celebran en Israel. De las 9, 7 son importantes. Y aunque todas son importantes, pero 7 son establecidas por Dios en Levítico 23. Pero de esas 7 hay 3. Una es la fiesta de la Pascua. Como dice la Biblia, que Jesús venía todos los años con su madre y con su padre, o sea, con su padrastro, que fue el que lo crió, hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, como era su costumbre. Entonces, la otra fiesta era la fiesta de Pentecostés. Por eso es que en Hechos, capítulo 2, dice que había gente de 120 provincias ahí reunidas. Y la tercera viene siendo entonces la fiesta de los tabernáculos, que era la que se celebra también en Jerusalén. Son 3 fiestas que obligatoriamente se tenían que celebrar en Jerusalén, en el templo. Pues, ¿qué pasó? Llegando entonces a Belén, ahí entonces no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando se van entonces a quedar ahí, no había lugar porque estaba tan lleno por las festividades que estaban pasando. Era una de las festividades más importantes que había en ese tiempo. Y a mí te voy a explicar cuándo fue que Jesús nació para que usted lo entienda. Por ahora, esas 3 festividades, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, son 3 fiestas que se celebran en Israel, dentro de Jerusalén. No importa donde usted esté, tiene que llegar hasta acá. Así que, sí, correcto, se está llevando a cabo el censo. Y por eso es que José tuvo que venir entonces a Belén. Porque tenían que entonces venir para acá para ser entonces contados acá en el censo, en el área de Belén de Judea. Número 1, porque eran de ahí. Número 2, para que se cumpliera la profecía de que ella tenía que dar a luz en Belén. Entonces dice así: no se halló lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Esa es la noche que Jesús nació. Por lo tanto, cuando Jesús nace en un mesón, en el establo, en el pesebre. Usted piensa que un pesebre es como una camita bien linda. El pesebre es la parte donde los animales comen la paja. En el establo viene siendo como decir en la casa, en el garaje o en la marquesina, como decimos en Puerto Rico. Y está durmiendo entonces en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Por eso es que la historia lo pone directamente cuando los pastores están ahí con los animales alrededor, porque nació entonces en un pesebre. Y por eso es que el pesebre tiene como así, porque era donde se ponía la comida del animal para que el animal comiera mientras su amo estaba en el mesón durmiendo. Esa es la forma como se hacía en aquel momento. Tiene que conocer usos y costumbres de esos tiempos, cómo es que pasaba en ese lugar, cómo en la parte de afuera había un tipo de establo donde el animal comía paja. La Navidad y los 3 Reyes Magos. Así que ese ya nombré la segunda parte para que lo tengamos ahí presente. Ok, pues ya entonces estamos viendo, estamos hablando, de hecho me dio tiempo de escribir ahí unas cosas, no me iba a quedar simplemente acostado haciendo nada, ¿sabes? No, tenía que escribir entonces algo ahí, que eso es la parte del nacimiento de Jesús. Ya te va a ver cuándo Jesús nació. Así que por lo menos hasta ahora, en esa noche, no, y tampoco quiero que se me vayan, Roque. Yolanda Roque dice: no se te va a hacer fácil irte de nosotros. No. Y ahora menos, que estamos cada día más uniendo. Además, menos ahora todavía. Así que ya vimos entonces que esa noche, cuando Jesús nace, Él nace en Belén. ¿Por qué? Le dio el momento de su alumbramiento. O sea, llegó el momento en que empezaron las contracciones fuertes. Empezó entonces todas estas cosas a pasar a María. Y María estaba con dolores de parto. Y llegando entonces un mesón: mira, mi esposa está embarazada, tengo que llegar hasta acá. Soy yo poniéndole palabras mías allá. No está en la Biblia, pero es palabras mías. Mira, ¿usted cree que llegó hasta allá? ¿Y cómo supieron que no había lugar en el mesón? Porque se lo dijeron. Entonces, pues en ese momento, pues usted ve ahora de que ellos llegan al mesón, le dicen: no hay lugar para ellos en el mesón. Y entonces, pues hay un establo, y en el establo hay un pesebre. Y en ese pesebre es que Él nace. Por eso es que usted ve el pesebre en el nacimiento. Usted sabe que yo tengo de todas las cositas, ¿verdad? Vengo ahora un momentito.
Ok, el que tengo es de los 3 Reyes Magos, así que eso no lo voy a traer hasta ahora. Por lo tanto, ya usted ve entonces lo que está pasando. Llegan entonces, nace el niño ahí. Hasta ahora la historia de Lucas no me cuenta nada de la estrella, no me cuenta nada de los reyes, me cuenta simplemente la historia del nacimiento de Jesús, cómo fue. Y automáticamente cuando ellos están ahí, los ángeles se aparecen a los pastores que están velando en la vigilia, número 1. Palestina es un sitio que en verano es caliente de verdad. Y en la noche es fría, fresca. En el invierno es frío. Hasta nieva en algunos lugares. Pues si estos pastores están velando en la vigilia, que es de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, esas son las vigilias. 6 a 9 es una vigilia, 9 a 12 es una vigilia, cada 3 horas es una vigilia. De 12 a 3 de la mañana es una vigilia y de 3 de la mañana a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Por eso que Jesús dice que cuando llegó la cuarta vigilia, él vio a los discípulos remando con fatiga y él vino caminando por encima de las aguas. Fue a la cuarta vigilia, o sea, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Son cosas bien importantes usted saberlas. Cuando usted lee algo que dice una vigilia, un talento, un denario, busque qué significa un denario, cómo sería un denario hoy en día. Un denario sería el sueldo de una persona normal al 7.25 en algún lugar. Eso es un jornal. Un jornal es el sueldo completo de las 8 horas de esa persona trabajando. O podía trabajar 12 horas, pero era el sueldo. Te doy $58 por 8 horas. Ese es 7.25 multiplicado por 8. Así que en ese momento estaba entonces en la vigilia, o sea, de esa madrugada, estaba entonces los pastores velando las ovejas, los rebaños. Por lo tanto no podía ser invierno. Invierno es diciembre. No podía ser del 21 de diciembre al febrero. No podía ser esa fecha porque estaba frío. Y como estaba frío, estaban los pastores allá. Eso es un buen indicio para decir, pues mira, pues no estaba frío, no podían estar entonces afuera en invierno. Por lo tanto, no es invierno. Pero nada, los ángeles se le aparecen, una hueste grande. Mira, se nos quedaron como 40 personas afuera, los que estaban allá, benditos. Pero los que estamos aquí, estamos cogiendo el estudio. Y lo verán después entonces. Entonces, en ese momento, pues llegan los ángeles, se le aparecen y le dicen, hey, hay una buena noticia. Y es que en Belén hay un niño que nació y lo van a encontrar envuelto en un pañal. Ese es el Salvador, ese es el Cristo, el Mesías, el tanto profetizado. Ya ha nacido en Belén y lo van a encontrar ahí acostadito en un pesebre envuelto en pañales. Ellos llegan, ven a María, ven a José y ven al niño y adoran, no a María ni a José, adoran entonces al niño. Y después se van entonces gozosos para su casa, gozándose por la visión que habían visto de los ángeles y lo que habían visto del Salvador. Esa es la historia en el día en que nació Jesús. Algo pasó en ese día, en esa misma noche que él nació, en ese momento, que en el cielo se prendió una bombilla bien grande, lo que conocemos como la estrella que anunciaba el nacimiento de ese niño. Ese niño era anunciado por una estrella. O sea que había una profecía que decía que el nacimiento del rey, el Mesías, el Cristo, que era el rey de los judíos, así como por ejemplo habían profecías de todos lados. Dios le bendiga, Pastor Germán. Habían profecías de tantas cosas, pues estaban hablando entonces que una estrella anunciaría el nacimiento del rey de los judíos que tanto estaban esperando. ¿Dónde estaba esa profecía? En el libro de Números. Vaya conmigo un momentito al libro de Números 24. Números capítulo 24. O sea que aquí no la menciona, pero la va a mencionar en Mateo. Esa noche que Jesús nació, allá en el cielo se prendió una bombilla bien grande que era una estrella que anunciaba el nacimiento del niño. ¿Por qué era necesario que anunciara el nacimiento del niño? Para que se supiera que el niño nació. Y quien único conocía eso eran los profetas o los conocedores de la ley de Moisés. Así que era una profecía para el pueblo de Israel, pero de alguna manera se corrió la voz que otras personas, que lo vamos a ver ya mismo, también conocieron esta profecía. Vaya conmigo a Números capítulo 24 en el versículo 17. Ayer el que leyó Números tiene que haberla leído. Números capítulo 24 en el versículo 17. Esto es Balaam en el momento en que iba a maldecir a Israel en nombre de Balac. Por lo tanto, mira lo que dice entonces una profecía de este hombre llamado Balaam. Números 24 versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora. O sea, con el tiempo. Lo miraré, mas no de cerca. Estará lejos. Entonces dice, saldrá estrella de Jacob. Estrella toda mayúscula. Saldrá estrella de Jacob. Y se levantará cetro. Cetro habla de reinado, de dominio, de poder y autoridad. Se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Vuelvo al principio. Lo veré, dice el profeta el Balaam. Dice, lo veré, mas no ahora. Falta tiempo. ¿Cuándo está profetizando él? Como unos 1500 años antes de que Jesús naciera. Y dice, lo miraré, mas no de cerca, de oriente hasta llegar hasta Canaán. O sea, un trecho largo.
Y dice, saldrá estrella en el cielo que anunciará el cetro que sale de Israel. O sea, el nacimiento, perdón, o la aparición de la estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos que habría de nacer. Por lo tanto, esa noche salió la estrella y allá en Oriente alguien la vio. ¿Quién la vio? En Mateo capítulo 2. Vamos a Mateo capítulo 1 primero para leer la historia. De acuerdo a cuando José quería soltar a María, dejarla ahí sola, qué sé yo ni qué. Todas esas cosas. Vamos a Mateo capítulo 1 del 18 en adelante. Mire esto, dice Gracilda Tirado, hace 2 años que fui, gracias Gracilda por esa historia, ese testimonio. Hace 2 años fui a Israel en noviembre y pregunté por las ovejas y pastores porque no veía ninguno. Me dijeron que ya estaba entrando el invierno y los pastores no salen con sus rebaños. Y eso es ahora, y eso es tradición. O sea que ellos siempre se basan en la tradición. Chequense entonces lo que dice Mateo capítulo 1 del 18 en adelante. Denme un breakcito, no se me vayan, please, que hay mucha información que no quiero perderlo. Dice entonces Mateo capítulo 1 del 18 en adelante. El nacimiento, déjeme ver si está cargando. Sí, en todo este tiempo ha cargado un solo por ciento, así que imagínese usted. Así que no sé qué le pasa al teléfono, pero lo voy a tener que apagar un momentito ya mismo. Mateo capítulo 1 del 18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran intimidad y se casaran legalmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, acuérdese, ella se había ido virgen y había venido 3 meses de embarazo. Humanamente hablando, es bien difícil el poder hacer eso. Es bien difícil poder creer que mi esposa se me fue para otro lugar sin yo haberla visto por 3 meses y llegó embarazada, ¿sabes? Yo estoy en la guerra hace 2 años y está ella embarazada. Ajá. Entonces dice así, José su marido como era justo y no quería infamarla quiere decir levantar calumnia contra ella, fama, ahí viene de fama, ¿sabes? Levantar calumnias contra ella. Y dice, quiso dejarla secretamente, ¿sabes? Todas las palabras tienen un significado, usted busque las palabras, divídalas en sílabas, yo divido las palabras en sílabas y en frases, yo digo, mira qué bufiado, prematrimonio, prematrimonial, o sea, antes del matrimonio, o sea, son cosas como esas que uno tiene que por lo menos siempre jugar con las palabras, buscar el significado. José su marido como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, acuérdense, es normal que él piense esto. El ángel entendió y Dios le entendió más todavía. Se le apareció el ángel del Señor en sueño y le dijo, José, hijo de David, te conozco. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y saldrá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Julio, Dios te bendiga, varón. Saludos de la tienda, eso es. Entonces dice, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el ángel está diciendo, hey, esto es necesario porque es que se tiene que cumplir la profecía. María fue la escogida. ¿Y sabes qué, papá? Tú también fuiste el escogido. No fue cualquier hombre, la hubiera dejado, la hubiera abandonado, la hubiera apedreado. O sea que Dios sabe a quién escogió. Esa era la ayuda idónea para esa mujer. Entonces dice el 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ah, hola, ¿cómo tú estás? Me llamo María. Ah, ¿cómo tú estás? Me llamo José. No es ese sentido de conocer. La palabra conoció o la palabra conocer, según el contexto, lo que está hablando siempre es de tener sexo. La Biblia no usa, la Reina Valera no usa sexo. Posiblemente otras versiones usan la palabra sexo, pero la Biblia Reina Valera, viniendo más cercana del original, no usa la palabra sexo, porque humanamente cuando usted le dicen sexo, ya rápido le viene a la mente una mente, aunque con su esposo o su esposa, pero una mente como un poquito media morbosa. O sea, le viene el pensamiento de qué pasa en el sexo. Por lo tanto, cuando habla de conocer, está hablando de sexo, pero de una forma suavecita que no te despierta los placeres carnales en nuestra humanidad. Por lo tanto, cuando viene entonces usted a pensar que dice la Biblia que conoció a Adán a su esposa Eva, es conocerla en cuestión de tuvieron relaciones como esposo y esposa. Cuando dice que la volvió a conocer, lógicamente, hola, ¿cómo tú estás? Hola, mira, me vuelvo a llamar otra vez Eva. Oh, ¿cómo tú estás? Me llamo Adán nuevamente. Un placer volverte a conocer. O sea, no, es como cuando la gente dice, cuando nos conocimos por primera vez, pues nos conocimos por segunda vez. O sea, no se dice por primera vez, es cuando nos conocimos al principio. O sea,
Algo así, pero yo siempre escucho eso. La gente cuando dice, cuando nos conocimos por primera vez, o sea, que se conocieron por segunda vez. O sea, es conocerse por primera vez, es la única vez que usted se conoció. De ahí en adelante ya se conocen. Por la primera vez que se conoció, es como que nos conocimos la segunda vez. No, cuando nos conocimos al principio. O sea, eso yo tengo siempre cositas con esa frase, pero dice que allá cuando Adán conoció a Eva y la volvió a conocer nuevamente, está hablando de eso. Cuando dice la Biblia claramente que saca a los hombres que han llegado a ti, le dijeron los hombres de Sodoma a Lot, y le dijeron, saca a los hombres que llegaron a ti porque los queremos conocer, es tener sexo con ellos. Pues entonces aquí está hablando de que automáticamente cuando conoció, o sea, no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, está hablando claramente de que no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta tanto, o sea, después sí, pero hasta tanto no dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, quiere decir claramente que la conoció después, o sea, tuvieron sexo después, no se quedó entonces virgen. Y como no se quedó virgen y dio al hijo a su hijo primogénito, es porque tuvo más hijos todavía. Por lo tanto, estamos viendo claramente que la historia cuenta lo que en sí pasó. Hasta que Jesús no nació, él no la conoció íntimamente. Se casaron y claro, después entonces ya automáticamente la recibió y la conoció. O sea que entre medio de que el ángel le dice, recíbela, él se casa y cuando se llega a empadronar, dice a María, su esposa. Ya automáticamente estaban casados. Así que dice entonces el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oriente es el este. El este. Y acuérdense, cuando la Biblia habla de direcciones y no menciona el este de qué, es porque simplemente está mencionando el este, tomando a Jerusalén como punto de referencia. Ese es un buen punto que usted tiene que memorizarse. Cuando la Biblia dice, del norte vendrá el rey y peleará contra el rey del sur. El rey del norte, el rey del sur, ¿de qué está hablando? Yo pienso en Canadá, yo pienso allá abajo en sitios de Sudamérica. Yo digo, ¿de qué está hablando el norte, el sur, el este, el oeste? ¿De qué está hablando esto? Es tomando a Jerusalén como punto de referencia. El rey del norte, en el caso de la Biblia en Daniel, está hablando del rey de Siria. El rey del sur está hablando del rey del sur de Jerusalén, que es Egipto. O sea que es tomando a Jerusalén como punto de referencia. Pues el oriente o el este está hablando entonces de todo el este completo. ¿Quién está? Babilonia, Persia, esos países que hoy conocemos como Irak y como Irán. O sea que de allá es que vendrían entonces estas personas. Dice, vinieron de oriente, de Jerusalén, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque sabían ellos que la estrella anunciaba el nacimiento. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella que anuncia el nacimiento del rey hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Mi esposa no ha parido. ¿De qué está hablando este? Y dice, y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes, escuche, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Era una relación tan cercana, la estrella con el rey y el Cristo, que estaba diciendo, la estrella anuncia el nacimiento del Cristo, que es el rey de los judíos. Eso es lo que estaba anunciando. Y siendo que Herodes era mitad judío y mitad idumeo, o sea, de Edom, por lo tanto, conocía la profecía y al escuchar que el rey de los judíos había nacido y que mi esposa no ha parido, que soy el rey de los judíos, pues algo está pasando. Pues espérate, está hablando del Mesías, el Cristo. Y convocando entonces a los que conocen la palabra, a los que conocen la profecía, a los principales sacerdotes y los escribas, le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde ha de nacer el Mesías, el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel, el rey de los judíos. Entonces Herodes no los convocó a todos juntos porque no quería que estos supieran que el Mesías, el Cristo, había nacido, y no quería que estos supieran dónde es que en sí y quién era en sí ese rey que había nacido. Así que los separó y lleva entonces todo y los llama en secreto y le dice que llamando a los magos en secreto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Ven acá. ¿Cuándo fue que la estrella apareció? Dame detalle. ¿Qué fue lo que tuviste? Bueno, yo vi una estrella completamente diferente a la que hemos visto siempre, pero en este caso había una estrella diferente. Yo recuerdo una profecía que yo escuché en una ocasión donde una estrella anunciaría el nacimiento del Cristo, o sea, del Mesías, del rey de los judíos. Y hemos venido desde allá, pero el tiempo que hemos pasado, más o menos,
¿tú crees? Como año y medio, 2 años más o menos. Sí, como 1 año y medio, 2 años más o menos. Indagaron entonces en cuanto al tiempo en que el nacimiento del niño era, perdón, del tiempo en que la estrella apareció, cuando los pastores recibieron la visita de una hueste espiritual y anunció el nacimiento. Ellos dicen, ahí vimos la estrella cuando apareció, y desde allá hasta acá no tenemos carro, no tenemos Maserati, no tenemos un Bentley, no tenemos un helicóptero, teníamos camello, tenemos burro, tenemos asno, tenemos caballo posiblemente, pero no teníamos un equipo para llegar más rápido. Por lo tanto, nos llegó aproximadamente como unos 2 años en llegar hasta acá. Pues entonces Herodes, habiendo indagado de ello, dice la Biblia claramente, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, como decía el pastor Germán los otros días. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Todo el mundo está aquí? Ok. Entonces, como decía el pastor Germán los otros días, el de Mayagüez, que él decía que cuando la estrella apareció, eso era el GPS. Cuando la estrella, cuando el GPS se apagó, que perdió la señal, llegaron entonces allá. No había señal. Escuche esto, oh Dios mío. La señal no estaba allá. La señal se fue, llegaron al sitio que ellos pensaron que debía estar. Y cuando se van del palacio, la señal vuelve y le aparece. O sea, la señal vuelve nuevamente el GPS y lo dirige entonces hasta donde estaba el niño. Y llegando hasta donde estaba el niño, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿dónde? Al mesón. Al entrar en la casa, ya no era el mesón, ahora era la casa. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron a él. No le dice les adoraron, dice le adoraron. Entonces dice, gracias Brenda. Entonces dice, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por camino. O sea que por eso es que le ponen mago. ¿Qué son magos? Mago no es el que viene y hace esto y dice, mire este papel, puede desaparecer ahora un momentito, ¡pah! Desapareció. Claro, lo dejé caer al piso. O sea, no es ese tipo de mago del que está hablando. La palabra en el original es gente sabia, gente inteligente, gente conocedora de los planetas, de los sistemas solares, de las estrellas, conocedores de esas partes celestiales, de los astros, de los cuerpos celestes. Por lo tanto, se le da entonces la palabra en inglés como the wise men. Los hombres sabios, hombres inteligentes, hombres dotados. ¿De dónde sale reyes? Le voy a decir de dónde sale la palabra reyes. ¿De dónde sale 3? Porque se piensa, como le dijo ahorita la historia, que era porque representaba las 3 razas humanas mayormente, y también porque eran 3 presentes: oro, incienso y mirra. Lo que pasa es que menciona que el oro se presenta porque era el rey de los judíos que ha nacido. El rey tenía que recibir regalo de reyes. Y era entonces el oro. El oro representa la realeza. Y el que había nacido ahí era el rey del reino eterno. O sea que al ser el rey del reino eterno, el rey de Israel tanto prometido, el rey que tendrá un reino que no será jamás destruido ni entregado a otro, según dice Daniel capítulo 7, ese es el rey. Hay que llevarle regalo como oro. Pero a la misma vez, Dios, sabiendo quién era ese niño, también sabe el ministerio que tendría. Era el ministerio de sacerdocio. Se le presenta entonces el incienso, que el incienso representa la intercesión de los santos, la oración de los santos. Así que en este momento, cuando ellos presentan también incienso, sin ellos darse cuenta, están pensando, ¿por qué? Porque en mi tierra se produce esta parte, en mi tierra se produce el incienso, y quiero traer lo mejor de lo mejor, lo más caro. Lo traen porque lo sintieron, pero era porque Dios decía, porque ese que está ahí que nació, ese es el intercesor a quien Dios declararía, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El que trae entonces la mirra también es un material y es bastante caro también, y se usaba para embalsamar los cuerpos. Por lo tanto, la mirra representa el sufrimiento que Cristo pasaría. ¿Qué quiere decir entonces con esto? El oro, la realeza, el rey del reino eterno.
El incienso, el sacerdocio, el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La mirra, el sufrimiento que pasaría en el momento de su vida hasta llegar a la cruz, hasta que resucitara, y entonces sería el rey sacerdote que reinará en el milenio. O sea que está hablando claramente de por qué trajeron estos obsequios. Pero la gente piensa que simplemente porque trajeron 3 regalos era porque eran 3 personas. Y si habían más, que muchos trajeron oro, otros trajeron incienso y otros trajeron mirra. Siguieron trayendo oro, incienso y mirra. Si 20 trajeron oro, 20 trajeron incienso y 20 trajeron mirra, fueron 60 trayendo oro, incienso y mirra. No tiene que ver que sean 3. No necesariamente eran 3. La tradición cuenta que eran 3. Donde el Papa allá en el siglo XIX está contando de que se aceptó de que era automáticamente 3 y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Ese es el nombre que se les dio a ellos y representaban entonces 3 porque eran 3 regalos y representaban la raza humana completa que reconocería que el Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es lo que está diciendo allá. Así que ya vimos entonces ahora que se aceptó y se adoptó el día 5 de enero al día 6 de enero, donde estos reyes supuestamente fueron los que trajeron regalos y no Papá Noel. En este caso es porque los reyes fueron los que trajeron regalos presentes al niño Jesús. Y en el 6 de enero supuestamente traen también regalos a nuestros niños. Así que de ahí que nace esta tradición. La Biblia no menciona que son reyes, menciona que son magos. No menciona que son 3, dice que son magos en plural. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. Y dice que fue oro, incienso y mirra, representando las 3 cosas, las 3 partes del ministerio de Jesús. Rey, sacerdote, pero tendría que sufrir el Cristo sufrido. Por lo tanto, ya entonces estamos viendo lo que se trata en esta historia. Y no fue el mismo día que aparecieron las huestes de celestiales a los pastores, sino fueron 2 años después. Voy a rendir. Ok, varón, Dios te bendiga, Guli. Dios te bendiga mucho, papá. Para que no sabe, rendir es como rendir servicio, es como me voy. O sea, salí. Dios te bendiga, papá. Gracias mucho. Dios le bendiga. Así que en ese momento está diciendo que fueron 2 años después. De acuerdo a la intercesión, el intercambio de información entre Herodes y los magos de Oriente, ellos quedaron en que fue más o menos, ¿qué tú crees? Como 2 años más o menos, ellos en conversación. Y entonces llegaron al punto en que eran aproximadamente 2 años. No fue el mismo día. Y en los peceros usted los ve que los ponen a todos juntos. Pero no fue, en ese momento fueron 2 años de diferencia. Ahora, ¿de dónde se saca entonces que eran reyes? Vaya conmigo a la profecía. En el libro de Salmo, capítulo 72. Y todavía no hemos entrado al nacimiento de Jesús. Pero por lo menos con esta partecita, si llegamos hasta acá, tomamos entonces mañana la segunda parte, aunque tenemos que leer. Pero tanto que hemos leído este fin de semana, yo creo que mañana podríamos coger entonces la segunda parte, que vendría siendo entonces el nacimiento de Jesús, para no quitarle mucho tiempo a ustedes. Entonces, vamos entonces ahora al Salmo 72. Ya conocimos la historia, ya conocimos qué fue lo que pasó el día del nacimiento de Jesús, cómo es que se celebra la Navidad, cómo es que se celebran los 3 reyes magos. Ahora estamos hablando de los 3 reyes magos, que cómo son magos que trajeron presente en un día específico, 2 años después del nacimiento de Jesús. Pero el Salmo 72 del 8 hasta el 11. Salmo 72 del 8 al 11 dice así: dominará, este salmo completo habla del rey, el rey eterno. Y dice en el 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Esto está hablando del milenio, pero también tiene otra representación. Pero está hablando mayormente del milenio. Escuche esto a base del milenio. Dice, los reyes de Tarsis, que son de España, y los de las costas, que son los de las costas del mar Mediterráneo, traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Seba es lo que hoy conocemos como parte de Arabia Saudita. Seba es descendiente de Abraham. Abraham, después de la muerte de Sara, se casa con otra mujer. Cuando él se casa con esta mujer Sétura, él entonces tiene otros hijos. Entre ellos, su nieto viene siendo entonces Seba, o sea que es descendiente de Abraham. Pero es la parte de abajo de Israel, donde se conoce hoy en día como parte de Arabia Saudita. O sea que viene del Seba. Sabá es la reina del Sabá, la reina del sur, la reina que estaba en el tiempo de Salomón, de allá abajo del sur, que se cree que puede ser Cus o Etiopía, que es lo mismo. Así que ese es el lugar del sur. Ya vendrán del este, de Tarsis, vendrán de las costas del este, vendrán del sur, de Sabá y del Seba, o sea, de Arabia Saudita y de Etiopía. Y dice, y traerán dones delante de él. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. O
sea que lo comparan como que son los reyes magos, porque vendrán y se postrarán delante de él. Y como los magos de Oriente se postraron, y aquí dice los reyes se postrarán delante de él, y dice las naciones, está hablando de las tres naciones principales del mundo, entonces están poniéndolo y relacionándolo como que son entonces reyes magos. La Biblia me especifica que son magos y que son sabios, pero la gente cuenta con que son reyes magos porque los reyes se postrarán delante de él. ¿Y qué más? Traerán presentes, traerán dones. Y los reyes magos que supuestamente trajeron regalos son los magos de Oriente, que trajeron entonces presentes y ofrecieron entonces oro, incienso y mirra. Por eso es que se empata el Salmo 72 del 10 al 11 con los magos de Oriente que estuvieron ahí. Amén. Así que vamos entonces ahora a leer otro pasaje más. Isaías 60, que lo leímos hace poco. Isaías 60. Isaías 60 en el versículo del 1 al 6, pero quiero el 6. Pero vamos a leer del 1 al 6. Isaías 60, del 1 al 6. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Esto también habla del futuro glorioso de Sión, que es Jerusalén, o sea, en el milenio. Ambos, Salmo 72 y Isaías 60, hablan del milenio. Escuche esto está bueno. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor, de Jehová, pero ha nacido sobre ti. Acuérdense, la gloria de Jehová es Cristo. Por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Cristo es la imagen misma y su sustancia, el resplandor de su gloria. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Jerusalén, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y la gloria de Jehová es el resplandor de su gloria, es Cristo. Y andarán las naciones a tu luz en el milenio, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nació. Al resplandor de su nacimiento andarán los reyes. Reyes, otra vez. Reyes traerán presentes. O sea que por eso es que se comparan estos dos versículos. Dice el 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. O sea, en el milenio vendrán. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos, escuche, profecía. Multitud, no uno, ni dos, ni tres. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Lo mismo que el Salmo 72. Vendrán otros vendrán todos los del Sabá, todos. O sea que está diciendo, multitud de camellos te cubrirá, multitud. Dromedarios en plural, además de la multitud de camellos de Madián y de Efa, ya hay dos naciones con multitudes de esto. Vendrán también todos los de Sabá, todos, ya hay tres naciones, hay más gente. Traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová, porque se postrarán y lo adorarán. O sea que estos versículos son los que entonces empatan como que para que sean entonces reyes magos. ¿Por qué? Porque reyes vendrán muchos, multitud de camellos y dromedarios de Madián y de Efa, y los del Sabá, todos los del Sabá vendrán también y se postrarán delante de ti. O sea que está hablando entonces que los de Madián y de Efa son de abajo del sur, y también entonces los de Tarsis de las costas son del este y del norte, pero también del oriente, que vinieron entonces los magos, todos se reúnen y vienen entonces de oriente a ofrecer entonces presentes, dones, regalos, y que son oro, incienso y mirra a aquel que nació, que es el rey de los judíos. Y los reyes se postran y dan alabanza adorando a aquel que está ahí sentadito o acostadito en la casa, en la casa. O sea que son versículos que se unen para entonces saber que son más de tres. Se ponen tres por las tres razas humanas, y raza humana en cuestión de color y de esto, porque en sí es una raza, es la raza humana, pero las tres razas, blanca, negra y amarilla, que son los de Asia, por lo tanto vienen entonces de allá. Pero al decir oriente, vienen entonces del oriente. O sea que si son los de Tarsis, los de las costas, los de Sabá, los de Seba, los de Efa, los de Madián, que son de abajo, de alguna forma vinieron entonces de oriente, como los magos de oriente que conocen los tiempos, y vinieron entonces junto con los de oriente a venir entonces a postrarse delante del rey que había nacido. O sea que por eso es que se le conoce o se le dice que son reyes magos. Yo me voy con los magos de oriente. Y otra de las cosas bien importantes acerca de los magos de oriente es esta, que los magos de Oriente, entonces, ya vimos entonces que traerían oro e incienso. ¿Por qué no menciona mirra? Porque está hablando del milenio, aunque tuvo un cumplimiento en el nacimiento de Jesús, pero
Pero cuando usted lo ve entonces en la profecía en Isaías 60, no menciona la mirra, porque si en el milenio menciona entonces la mirra, tiene que haber más sufrimiento. Ya no sufrió, pero menciona entonces el oro e incienso, porque es rey y sacerdote, que se reinará entonces en el milenio sobre las naciones de la tierra. Por eso que lo menciona. Pero cuando vienen entonces los magos de Oriente a ofrecer incienso, oro y mirra, menciona la mirra porque le faltaba el sufrimiento para entonces ser entonces rey y sacerdote, rey eterno y sacerdote para siempre. O sea que por eso es que no menciona mirra allá, sino que menciona acá. Y en los dos lados, en Salmo 72 y en Isaías 60, menciona reyes que traerán presentes, trajeron presentes, oro y incienso. Allá dijeron que se postrarán delante de ti. Acá dice rendirán alabanza a Jehová. Y acá dice que los magos de Oriente vinieron con presentes, oro, incienso y mirra y adoraron al niño que había nacido. O sea, por eso es que entonces se empata que son reyes, pero no son tres necesariamente, no son solamente tres. No son tres personas, pueden ser multitudes. Y dice multitud de camellos y dromedarios. Yo no sé si usted sabe lo que son camellos y son dromedarios. Camellos es el que tiene las dos jorobas. Dromedarios es el camello que tiene un solo joroba, una sola joroba. Ahí está la diferencia. Dromedario es el que tiene una sola joroba. Camello es el camello normal. El que usted conoce, que la persona se monta en el medio y empieza así a cabalgar. Pero el dromedario es el que tiene una sola. Así que ya entonces vimos lo de los reyes magos. Ya vimos los reyes, porque le dicen reyes, porque le dicen magos. ¿Cuántos pudieron haber sido? No necesariamente tres, son multitudes. Y todos los de Sabá vendrían entonces y se arrodillarían y se postrarían delante de él y rendirían entonces alabanza a Jehová. Ahí es que viene entonces la mentalidad de que son tres reyes magos. Y cuántos en sí la profecía dice que son multitudes, no eran solamente tres. Por eso entonces usted se pone a pensar cómo es entonces que Herodes, cuando los ve a toda esa gente, dice como que ¿qué es esto? Toda esta gente viene de acá, viene de estos lugares. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿por qué dice que son magos de Oriente? Ya hablamos magos, hablamos reyes, los presentes, los que trajeron, de dónde vinieron, pero ¿por qué vienen de Oriente? Si Oriente es como dice la tradición, que son de Babilonia y de Persia, piensa un momentito. ¿Qué había pasado hace 600 años antes del nacimiento de Jesús? Judá había sido llevado en cautiverio a Babilonia, al Oriente. O sea que habían sido llevados hacia Oriente, hacia el Sinar, hacia Babilonia, hacia lo que hoy en día es Irak. Cuando son llevados hasta allá, habían 4 personas fieles a Dios: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. 4 personas que fueron fieles para Dios. Así que cuando estas 4 personas que fueron fieles con Dios, Dios los exaltó y los puso como líderes y como jefes de quienes, de los que eran adivinos, los que eran los que conocían los tiempos, eran personas que conocían todas estas cosas, que cuando el rey Nabucodonosor quería matarlos a todos, mandó matar a los adivinos, a los astrólogos, a toda esa gente. Por lo tanto eran conocedores, eran gente sabia, gente que conocían los tiempos, los cuerpos celestes, las estrellas, conocían estas cosas. Pues Daniel, conociendo la profecía, de alguna manera ellos tienen que haber escuchado la profecía en Números capítulo 24. Por lo tanto, cuando entonces ya Daniel muere, Ananías, Azarías y Misael, después entonces viene, después de la liberación de los persas, ya Daniel murió y toda esa gente murió. Con el pasar del tiempo, de alguna forma, esta gente sabían y conocían estas cosas que estaban escritas acerca del rey de los judíos. ¿Por qué? Porque conocimos en un tiempo, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, conocieron a una gente que eran bien conocedoras de estas cosas, igual como nosotros. Y se les conoce entonces como los magos de Oriente. O sea que de allá de Babilonia y de Persia, donde estuvo Daniel, y estuvieron los 3 hebreos, pues de allá entonces es que salen estos magos conocedores de los astros. Y Daniel en un momento, hacía 600 años, había sido entonces líder, jefe de estas personas. Jefe de estas personas. Así que por lo tanto ya estamos viendo entonces cómo es que estas personas conocieron acerca de esa profecía y cómo vino entonces de Oriente conociendo la profecía de la estrella para venir entonces a adorar a este rey de los judíos que ha nacido. O sea que de allá es que vienen ellos. Y usted dirá, pero ¿y cómo tú puedes empatar eso? Igual como en el libro de Esther. En el libro de Esther yo le dije a usted que cuando Amán el agageo se levantó contra el pueblo judío para matarlo, ¿de dónde sale Amán agageo? Agageo es descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? Agag era el rey de Amalek. En 1 Samuel 15, cuando Dios le dice a Samuel
que le diga a Saúl que mate a todo el pueblo de Amalek por lo que hizo hacía 400 años atrás, de repente, 500 años atrás, entonces le dicen, mátalo, porque cuando tu pueblo, Israel, salió de Egipto, ellos lo atacaron por la retaguardia y no tuvo compasión. Así que desde ese yo decreté un juicio contra Amalek, es tiempo de matarlos. Y cuando vino entonces Saúl a matarlo, no mató a Agag, era el rey de Amalek. Agag es la dinastía, es el nombre de la dinastía de los reyes de Amalek. No era el nombre literal, era simplemente la dinastía. Faraón no es un nombre literal, es la dinastía. Necao, Ramses eran nombres simplemente, pero el título de rey era Faraón. Cuando de repente usted ve en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los romanos, usted ve César. César no es el nombre literal, César es la dinastía de los reyes de Roma. Tiberio César, Augusto César, Julio César, era la dinastía de los reyes de Roma en algún momento dado. Pues Agag era la dinastía de los reyes de Amalek. O sea que con el tiempo, en vez de matar a Agag en ese momento, lo dejó vivo, aunque Samuel lo mató, pero de alguna forma uno de los hijos se desapareció y la dinastía siguió. Por lo tanto, Amán el agageo era Amán, el hijo de Agag, la descendencia real de los reyes de Amalek. Por eso es el odio que tenía entonces Amán contra los judíos. O sea que atando cabo en diferentes puntos se puede entonces llegar a entender por qué es que Amán el agageo odiaba tanto a los judíos. Por eso. Porque de repente mataron a un descendiente de la realeza, pero yo quedé vivo. O sea que automáticamente ya usted está viendo entonces qué fue lo que pasó. Por eso es que cuando Mardoqueo entonces reina, mata a Amán y mata entonces también a sus seres. O sea que estamos claros de que de ahí es que viene. Pues de la misma manera, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías, Misael dieron a conocer la profecía y con el pasar del tiempo los magos de Oriente vieron la estrella que dice número y llegaron entonces hasta donde estaba entonces en la estrella. Y entonces se dieron cuenta de que el niño, el rey de los judíos, había nacido. Así que esa es la historia de los reyes magos. Si usted celebra el día 6, gloria a Dios. Si lo celebra el 5, gloria a Dios. ¿Por qué digo gloria a Dios? Porque no tiene que ver en nada en cuestión de salvación. La realidad es que sí vinieron magos de Oriente. Y recuerde siempre que cuando trajeron un presente era para el niño Jesús. Así que todavía me falta la historia de cuándo Jesús nació. Pero si la hago, nos vamos a estar 3 días, 72 horas todavía, como hicimos este fin de semana pasado. Así que por lo menos hasta ahora.